¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de CASUL, Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Yo soy Irma Gallo. Estoy muy contenta porque hoy me acompaña una gran escritora, Verónica Murguía, que está presentando su novela más reciente, El Cuarto Jinete, publicada por Ediciones Era, y porque además con esta charla me despido después de 2 años casi de estas charlas CASUL. CASUL fue mi casa también y estoy muy agradecida con Rosa Beltrán, ahora coordinadora de difusión cultural de la UNAM y quien antes fue directora de CASUL UNAM, por haberme acogido aquí. Y bueno, qué manera más padre de terminar que con Verónica Murguía. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y saludo también a Rosa y bueno, Irma, muchas gracias por tenerme aquí y bueno, pues es la última, pero estoy segura que te irá bien a donde vayas. Gracias, Verónica, muchas gracias. Oye, pues El Cuarto Jinete es una novela de la que podemos sacar como muchos hilos para hacer muy rica esta conversación, porque la novela es maravillosa. Lo primero y lo más obvio que me gustaría hablar contigo es, tú esta novela, la primera versión la terminaste en el 2003. Sí, Pasaron muchos años y vino la pandemia de COVID. ¿Y qué fue lo que te hizo decir, híjole, es que ahorita una novela que hable de la peste bubónica que hubo en Europa en 1350, ahorita es el momento para publicarla? bueno, fueron una serie de cosas, así como fueron varias cosas las que me hicieron guardarla en un cajón. Por supuesto, la primera de ellas fue pensar que la novela no tenía nada que decirle a un público tan lejano en el tiempo y, digamos, culturalmente un poco alejado de la Edad Media francesa. Entonces la guardé y cuando estaba comenzando la pandemia, cuando ya era una realidad que la cosa estaba poniéndose fuerte y que no teníamos mucha idea todavía cuando no había vacunas ni nada, Mauricio Montiel me invitó al Estado de México a una feria que muy cautelosamente se iba a hacer con gente en vivo y con gente en Zoom. Y pues todos quisimos ser los del Zoom, pero yo llegué tarde, como siempre, a todas partes, entonces me quedaba la alternativa de ir en persona y me dio miedo. Entonces, platicando de esas cosas, Mauricio me mandó un capítulo de una novela que tiene él sobre una peste que él inventa. Quiero decir con esto que él inventa la enfermedad y es una enfermedad muy bonita porque tiene que ver con la belleza y me manda el capítulo, a mí me gusta muchísimo y le digo, oye, ¿qué crees? Yo también tengo una novela pestífera. Y me dice, ay, pues a ver, mándame algo y se lo mandé. Me dijo, a ver, mándame más. Y le mandé más y me dijo, ¿y por qué no la publicas? ¿No? Y en esos meses yo andaba muy preocupada porque como he leído sobre epidemias, como que yo estaba viendo que la cosa se iba a poner un poco más ruda que con la H1N1. Y la cosa de las estampitas y eso no me alarmó mucho, la verdad. Y bueno, había consejos, había cosas muy raras. Por ejemplo, el gobernador Barbosa de Puebla dijo que a los pobres no les daba COVID. Entonces yo pensaba, bueno, pues digo, hasta la persona más elemental se da cuenta que esto es una manipulación política, porque los virus no te preguntan cuál es tu estado de cuenta y nada, ¿no? O sea, quiero decir con esto que lo más seguro es que para cualquiera era muy obvio que las autoridades no solo de México, sino de varios países estaban tomando las cosas como que estaba por allá la pandemia, era un asunto asiático, no iba a pasar nada. Y luego, cuando llegó aquí a México y empezaron estas cosas de que solo le da a los ricos, si tienes una estampita, si te portas bien, no sé qué, empecé a pensar que la verdad las similitudes eran
muy, muy serias. O sea, quiero decir que en la Edad Media la gente decía, no me puede dar porque me porto bien. No me puede dar porque he ido a misa. No me puede dar porque me confesé. No me puede dar porque voy a hacer una peregrinación. No. Y la peste acabó con esas certezas. Y luego, estudiando, la medicina tiene una historia muy dura en el sentido de que cada porción de sabiduría médica ha costado literalmente vidas y vidas humanas. Y no nada más, los médicos han sido por turnos perseguidos, castigados, limitados, y en la mayor parte de la historia se apartó a las mujeres de la práctica. En la Edad Media, las cicatriceras, que eran las mujeres que ayudaban a las parteras y que tenían conocimientos empíricos importantes, prácticos, entablillados, herbolaria, todo eso, eran castigadas si ayudaban, ¿no? Entonces, cuando les echaron cloro a las enfermeras, a mí ya se me acabaron como los pretextos, ¿me entiendes? Para no sentarme a trabajar en la novela. Hubo, después de Mauricio, algunas otras personas, algunos otros escritores que la leyeron conmigo y entre ellas Rosa Beltrán, a quien le mando todos los abrazos del mundo, que estábamos pues reuniéndonos en una tertulia informal en Zoom para decir qué barbaridad y qué vamos a hacer y no podemos salir y cómo vamos a resolver estas cosas. Pero se convirtió un poco en una tertulia de trabajo y me ayudaron otras gentes. Jasmina Barrera fue importantísima porque me dijo, oye, ¿qué onda? Faltan mujeres, porque Marila Cicatricera era un rumor. O sea, los niños hablaban de ella, Pedro sabía de ella, Guy sabía de ella, pero no aparecía la voz de ella, ¿no? Entonces, Jasmina me dijo, pues, oye, fíjate, a la novela le falta este elemento. Yo me di cuenta de que sí, efectivamente, había escrito como me traté de ceñir tanto al modelo medieval que escribí como un señor medieval, o sea, sin tomar mucho en cuenta los esfuerzos más que de las monjas, naturalmente, ¿no? Entonces, porque las monjas, como quiera que sea, están bajo obedecen a la jerarquía católica. Entonces, bueno, este, la, ¿cómo te diré? La visión de los cronistas no tiene ningún problema en admitir la presencia de las monjas como un manantial inagotable de caridad, pero había muchas mujeres que estaban arriesgando la vida para ayudar y no se les tomaba en cuenta, al contrario, se les castigaba. Entonces, pues decidí crear un personaje así. Y así fue como salió la novela del cajón y aparte se convirtió en una especie de locura porque yo había seguido acumulando libros. Yo he acumulado libros sobre la peste negra a lo largo de mi vida. Entonces me aventé un clavado así como de Rico MacPato bueno, Rico MacPato se avienta las monedas de oro y yo me aventé a mis libros de peste negra y y salió en la novela. Qué bueno que salió la novela, de verdad, qué bueno. Yo creo que todas estas fases que me acabas de describir y que también cuentas tú un poco en el libro al final, en esta nota que pones al final del libro, qué bueno, fueron todas necesarias para tenerlo ahora en las manos. Primero me gustaría que habláramos sé, qué bueno, por otra parte, hago un paréntesis, esto que cuentas de Jasmina, que te dio pues el tip de que no había mujeres, porque el personaje de Marie me encanta, me parece muy bonito, muy tierno además, es una mujer valiente que cuida a los huérfanos con lo que puede, a pesar del miedo que le da que le pase lo que a su madre, porque a su madre le fue mal, pues sí, la castigaron seriamente, la metieron a la cárcel, le hicieron que se cosiera una letra aquí por ayudar, por Sí, justo lo que estás diciendo, ¿no? Que las mujeres no podían curar ni podían ayudar a curar. Pero sí. me gustaría empezar por Abu Ali, y lo estoy leyendo porque no me lo sé.
Ibn Mohammed, que realmente, bueno, que después se va a llamar Pedro de Hispania, porque Sí, este personaje me encanta. Tú dices que hay personajes reales históricos y otros no, y que Pedro es una creación tuya, y sí. tiene que ver también con cómo los médicos musulmanes, árabes, eran mucho más brillantes, tenían más conocimientos, eran más limpios también que los médicos europeos. ¿Por qué no nos platicas de cómo surge Pedro de Hispania, Verónica? Sí, Pedro de Hispania, el nombre Pedro de Hispania es de un comentador del Viáticos, o sea, sí, sí existe. Y se lo ponen como apodo a este médico musulmán. Efectivamente, en España, a pesar de que también la peste dio contuvo en España, los hospitales de las ciudades musulmanas eran hospitales más limpios, más aireados, ventilados. Los musulmanes hacían muchas cirugías, incluso llegaron a operar de cataratas. No diseccionaban tampoco. Había muchas cosas que estaban prohibidas. Por ejemplo, una amputación hecha por un médico musulmán era mucho más probable que el paciente sobreviviera a una amputación hecha por un médico cristiano, por la sencilla razón de que los musulmanes se lavan las manos 5 veces al día por cuestiones religiosas y los cristianos no se lavaban las manos ni muertos. O sea, quiero decir, no, no es la época del perfume, esa época que se ha hecho famosa de Francia, de cierta reticencia a bañarse. Me refiero a que la ciudad medieval es una ciudad muy sucia, no tanto las personas, sino el conjunto habitacional, digamos, por llamarle de alguna manera, que queda encerrado dentro de la muralla, era increíblemente insalubre, ¿no? Entonces, si a ti te amputaba una pierna un señor en primeras, con un conocimiento de los analgésicos regular, porque conocían la amapola, pero la hervían nada más. O sea, y generalmente la daban a oler. Los musulmanes preparaban algún tipo de jarabe y lo daban. Era mucho más eh, los cuidados de cuestiones analgésicas y quirúrgicas eran mucho mejores, además de que ellos eran los traductores de Hipócrates y Galeno y tenían en su, ¿cómo te diré? En su haber médico, en su corpus médico, Avicena, por ejemplo, el gran príncipe de los médicos musulmanes. Entonces, pues es muy diferente. La vida en España era muy diferente que en el resto de Europa. Pero este personaje no lo sabe, porque además es en el momento en el que ya están cayendo las taifas, están cayendo los reinos musulmanes, y el avance de los reyes católicos va a ser incontenible. O sea, esas guerras van a terminar, las guerras de disque reconquista van a terminar con la expulsión de los judíos y de los árabes de la península, para desgracia de todo el planeta, porque francamente era muy enriquecedor tener tres grandes culturas conviviendo en un mismo territorio, ¿no? Pero bueno, así fueron como ocurrieron las cosas y nada, Pedro es mucho mejor médico, porque es un médico musulmán y aparte es un médico de la guerra, es un médico que estaba al servicio del príncipe de Ronda y por lo tanto conoce todas las heridas posibles, ¿no? Entonces, es mucho mejor médico que los médicos de la ciudad de París, que son médicos que están trabajando en un hospital, adentro de la ciudad, intramuros, y no tienen la experiencia empírica que tiene, la práctica que tiene este hombre. Sí, y además es un hombre que tiene, no quisiera hacer spoiler como dicen, pero trae cargando una herida, y no es spoiler, porque eso se dice desde el principio de la novela, ¿no? Trae cargando esta culpa, esta herida de que él abandonó a su esposa justo cuando comenzó todo el tema de la peste, y ahora siente que tiene que de alguna manera, pues, no sé, como
como quitarse esa carga, esa culpa, y entonces atiende a todo mundo y no le importa si son pobres, si son ricos, porque muchos médicos, incluso este chico Guy que estudia con él, que es como su aprendiz, pues tienen asco y tienen miedo, obviamente, ¿no? De los enfermos con las bubas que les van creciendo y no quieren acercarse. Y en cambio, Pedro se hace conocido por esta bondad que tiene. Me parece que es un personaje interesantísimo, Verónica, y además me gusta mucho el contraste que hace con Guy. Ahora Sí. háblanos de Guy. Pues Guy es un muchacho que quería avanzar en el mundo, ¿no? Quería ser médico, quería ir a la Universidad de París, quería, pues, tener algunos privilegios. Este, además, bueno, si eres estudiante, si eres un médico, se te puedes usar cierto tipo de ropa, andar en caballo, varias cosas que al resto de la población le estaban o prohibidas por ley o prohibidas por caras, en el sentido de que eran prohibitivas, ¿no? Y él quiere avanzar en el mundo y la peste le cae encima. Y, y simple y sencillamente todas sus ambiciones y las destrezas que había tenido hasta ese momento eh, no son nada, se estrellan contra la absoluta, es tremendo el absoluto poderío de esta enfermedad, que era una enfermedad que tiene una capacidad de contagio brutal, eh, muy violenta, con síntomas muy feroces y muy rápida. Entonces era una enfermedad que realmente aterraba a la gente y que cambió todo, cambió la manera de vivir, la manera de ser. Ahora, si nos tratamos de meter adentro de ellos, también lo que importa a Pedro es salvar su alma. O sea, su caridad no solamente está impulsada por el amor a Dios, por el amor al otro, está impulsada por el amor a Dios, por el remordimiento y por el temor a perder su alma, ¿no? Porque en la Edad Media una persona atea es una persona hipotética. Quiero decir que si en el siglo XVIII o XVII uno decía, soy ateo, era una anomalía y te llevaban a la hoguera, pero sí, pero en la Edad Media resultaría muy raro. Después de la peste hubo algunas sectas que estaban muy desencantadas de todo y había una secta que se llamaban los luciferinos y traían colgando un medallón que decía enemigo de Dios y de toda bondad. Esto, esto no es una burla en el vacío. Este es un desafío que no nos podemos imaginar. Porque además, ahorita nosotros sabemos de gente que hace unas horribles y al final se arrepiente y no sé, se confiesan, yo qué voy a saber. Y bueno, hay una duda generalizada sobre la existencia de Dios, ¿no? Ahorita es igual de raro decir soy creyente que en el siglo XVII decir soy ateo, ¿no? El pensamiento humano va cambiando y la gente se va condicionando a ciertas respuestas, a ciertas miradas sobre el mundo. Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de este par, una de las cosas que es muy importante para los dos, aunque cada quien está en una religión distinta, es la salvación del alma. Totalmente, oye, tan es así que cuando Pedro está agonizante, Guy está y que le confiesa que él realmente es un musulmán, que tiene otra religión, etcétera, etcétera. eh, Guy está como pensando, híjole, es que no sé si me voy a condenar por estar acompañando a este hombre que no es cristiano, pues que no comparte mi religión, pero a pesar de ello, de esta duda que tiene, como dices bien, están ellos dos queriendo salvar su alma, a pesar de ello, le pesa más todo lo que Pedro hizo por él en términos de maestro, de enseñarle tantas cosas, y dice, bueno, pues me quedo con él. Y antes de pasar al personaje de Marie o también las lavanderas, que son otras mujeres que andan ahí en el camino,
Verónica, me gustaría que hablaras un poco de esta manera de escribir la novela de forma coral. O sea, son puras voces, son varias voces que van contando cada uno de estos personajes su historia, cómo viven la peste, cómo les ha tocado y les ha afectado. Y así es como tú vas armando la novela. Y a mí esa me parece una de las grandes cualidades del Cuarto Jinete. Muchas gracias. Pues escogí abrir con alguien que sí existió, que es Jean de Benet, y las miradas de las gentes, que son muy diferentes. Jean de Benet está rezando, o sea, lo que escuchamos es su voz mientras está rezando porque está muerto del susto, porque se le ha muerto mucha gente, porque se rumoraba que había llegado el anticristo. O sea, había muchos rumores durante la peste. Se rumoraba, por ejemplo, que Federico Barbarroja iba a salir de su tumba porque era necesario que saliera, pero un emperador muy, muy colérico. Los ingleses estaban esperando también a ver si salía el rey Arturo de Avalon, porque se supone que Arturo está dormido en Avalon. Incluso ahorita que estamos hablando, se supone que Arturo está dormido en la isla de Avalon, no está muerto, sino que se lo llevaron las vírgenes. Y pues también lo estaban esperando, yo me imagino que para darle en la torre a los franceses, porque los ingleses estaban hechos una potencia militar terrible. Este, entonces, Jean de Benet tiene la idea de que el anticristo ya llegó al mundo, este, porque, porque había una numerología que podía dar lugar a esa idea. Y luego sigue un estudiante que está en un zaguán con una muchacha y lo que quiere es hacer el amor con ella. Y él piensa, como pensamos todos cuando somos jóvenes, que lo más importante es la realización del amor físico y espiritual. Y lo demás que se vaya a la porra. Y si te da, te dio. Y si no nos da, no nos dio. Y ya, ¿qué nos importa? Etcétera, ¿no? Y luego es Pedro, que cuenta su vida saliendo y muerto de remordimiento, saliendo de España. Luego, la monja, que cuenta su trabajo en el Hotel de, que es el hospital, donde están todos revueltos, todas las enfermedades revueltas. Si acaso había un lugar aparte para las parturientas y además un lugar aparte, pero fuera del muro, para los leprosos. Pero todo el mundo, los enfermos de cosas contagiosas, con los enfermos, con los que se rompían la pata, con los que traían una espada clavada en la panza, todos estaban en el mismo lugar. Y por supuesto, como pasó aquí, todas las enfermedades, por graves que fueran, ocuparon el segundo plano una vez que la peste entra en París, ¿no? Porque simple y sencillamente todas las manos de todos los médicos y toda la gente que estaba trabajando para los enfermos se tuvieron que dedicar a la peste. Nos suena muchísimo a lo que pasó en el mundo hace 2 años, ¿no? En el 2020, bueno, menos de 2 años, en el 2020, cuando la pandemia por COVID vivió los momentos más terribles, ¿no? Como los Sí. hospitales se volvieron hospitales COVID incluso y cómo el personal médico pues terminó agotadísimo. Y eso es una cosa que tú le dedicas el libro al personal médico, a los Sí, cómo no. doctores, enfermeras, ¿no? Al personal médico, pero también desde el poli de la entrada hasta el señor de intendencia, ¿eh? O sea, es a los médicos, a las enfermeras y a quienes los ayudan. Porque sin el señor que se lleva las sábanas a la lavadora, el hospital se convierte en un cochinero inmediatamente. Si nadie limpia los pisos, si nadie se lleva el pato, es un horror. Entonces, yo una cosa que sí me llama mucho la atención es como el sistema sanitario en casi todos los países ha sufrido un deterioro en los últimos años debido, pues sí, a las políticas públicas que le han dado poca importancia. En México llevábamos recorte tras recorte tras recorte y viene la pandemia y sorprende al gobierno singularmente mal preparado.
¿no? Con un pleito de abasto, de medicamentos, etcétera. En Estados Unidos ya ni digo, porque muy mal preparados, un sistema de salud también que había sufrido recortes presupuestales terribles. Este, yo no entiendo, o sea, quiero decir, yo desde mi punto de vista de un ciudadano de a pie, si las cosas que más importan son la educación, la salud, el, el techo y la seguridad, muchos gobiernos están fallando en esas rúbricas. O Sin sea, duda. Ujú. es, por ejemplo, en la India, ¿no? Que es un gobierno que tiene parecidos con este gobierno. El sistema de salud de la India había mejorado, pero en una campaña de nacionalismo y no sé qué, empezó a deteriorarse otra vez, empezó a quitar presupuesto, pero incluso en algunos países europeos el sistema de salud estaba no mejorando, digamos, que es un rubro que los europeos, los votantes europeos tienen muy presente. Entonces, hace un tiempo estaba yo viendo que el único país que tenía una infraestructura, el país latinoamericano que tiene una infraestructura capaz de aguantar la pandemia por un sistema que tienen ellos de muchas clínicas chiquitas en todas partes, era Costa Rica. Somos muchos países. En Chile estuvo horrible, en Brasil sigue estando terrible. Eh, eh, yo lo que quiero es, pues sí, digo, si el libro sirviera de algo, yo tengo confianza en los libros, pero no tanta como para que un libro se pueda enfrentar a un sistema político, ¿no? Pero sí crear en cada lector la pequeña semilla de conciencia de lo importante que es el sistema de salud y sobre todo el sistema de salud pública, porque ese es el sistema que ampara a todos, ¿no? Entonces, pues entre dimes y diretes, aquí nos agarró la pandemia y la gente le echó cloro a las enfermeras y pasaron cosas que a mí me llenaron de vergüenza. Y bueno, y esas cosas siguen pasando, o sea, con lo de la invermectina, todo eso. Yo sinceramente creo que son problemas enormes y que tiene que haber estrategias que sean transeccionales, no inventar el sistema de salud cada 6 años en México, se tiene que fortalecer, pero no hay país que aguante su reinvención cada 6 años. Entonces sí, por eso le dediqué y con muchísima agradecimiento porque a mí me han tocado médicos de todo tipo, buenos y malos, pero más los buenos. Y están, muchos de los que sirven en el sistema público tienen sus pequeños consultorios. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas desde ese punto de vista, tampoco dividirlos entre el servicio privado y el público. Es gente que atiende gente, ¿no? Y mientras menos contagiados hubiera, mejor, porque entonces el hospital público no iba a estar tan rebasado, porque estaban exhaustos. No había nada, estaban muertos de cansancio. Entonces, bueno, eso que fuimos durante unas tristes semanas el primer lugar en el mundo de muertes de personal sanitario. Ay, Entonces qué digo, horror. Ujú. eso me dolió muchísimo. Me sentía yo en plena peste negra. O sea, claro, hay que decir la verdad, la peste es mucho peor. Fue mucho peor, muchísimo peor. Bueno, y además es una de las cosas que a mí también me sorprenden muchísimo, muy agradablemente, es la investigación que hiciste, el trabajo que hiciste de ver, por ejemplo, cuáles eran los remedios, los instrumentos que se usaban. Este tema de las sangrías, híjole, qué cosa, pero pues era lo Pobre, que había, ¿no? y era lo que hacían y quién sabe por qué tuvo esa popularidad tan enorme, ¿no? Entonces, a ti te pasa, te caías, te sangrabas, te vomitabas, te sangraba, te dolía la cabeza, te sangraban. Oye, era un sangradero por todas partes y nada, es absolutamente absurdo. La única circunstancia en la que te puede ayudar una sangría es si tienes la presión altísima, nada más. Entonces, pues realmente, y si tomas en cuenta la alimentación
de la mayor parte de la gente en la Edad Media, pues el único que se beneficiaba de la sangre se me figura un rey y algún obispo y algunos papas. Fuera de eso, pero el otro día me estaba acordando, hubo un momento en la Edad Media que la gente tomaba mercurio para purgarse. O sea, ya con eso te digo todo. Tomaban un sorbo de mercurio y como es tan pesado, pues como entraba, salía y ayudaba a destapar toda la situación, ¿no? Como, ay, lo lavaban y lo lavaban con vino y hasta la próxima. Y lo que ellos consideraban el antídoto, que eran los besoares, que son eh, como piedras de pelo que se encuentran en las panzas de los animales. Un besoar era considerado un antídoto. Entonces lo tenía alguien y te lo alquilaba y era un tumor de pelos. Es una como piedra de pelo, ¿no? De proteína no digerida. La medicina era mucho más eficaz en el mundo clásico que en el mundo medieval, hasta que empezó a avanzar el mundo medieval hacia el mundo clásico. O sea, con los árabes que empezaron a traducir a Galeno y a Hipócrates, entonces empezó a avanzar la cosa. Pero, y también hay que decir otra cosa, hasta el siglo XX la medicina no curaba, solo aliviaba los sufrimientos. También esa es verdad. O sea, se necesitaban los antibióticos, por ejemplo. Es durísimo. La historia de la humanidad es una historia durísima y tendríamos que aprender de ella, no sentirnos distintos de los que nos precedieron. Quienes nos precedieron hicieron lo que pudieron y gracias a ellos estamos aquí. Claro, ¿no? Como ir sumando todos estos descubrimientos y ver dónde estamos parados. Y fíjate Exacto. que hace rato te decía de cómo esta novela está configurada por varias voces, por esta polifonía, y me interesa mucho también porque el trabajo que hiciste con el lenguaje, o sea, a pesar de que todos los personajes están en el 1350 en Francia, obviamente no habla igual Pedro de Hispania que Marie, ¿no? Sí. O estos chicos, Jacques, y no me acuerdo cómo se llama el hermano de Jack, Giro, ándale, que uno de ellos pues le da la peste y muere. No hablan igual. Entonces tú trabajaste todas estas voces desde sus características muy particulares y eso también pues es muy rico. ¿Cómo fue ese trabajo, Verónica? ay, bien delicioso, porque, por ejemplo, no hay mucho de los niños, sabemos de los niños por los juegos, sabemos de los niños por las crónicas, por otros que cuentan otras cosas y algunas cosas de la escuela. Se ven, hay, por ejemplo, algunos cuadernos de niños que estaban aprendiendo a leer con dibujitos de obscenidades y cosas así que te mueres de la ternura. Este, Acerca de cómo hablaban las mujeres hay poco, pero hay. Y hay algunos libros que son muy informativos, porque, por ejemplo, hay un libro que es las recomendaciones de un señor mayor a su esposa para que sea una buena esposa, eh, por esos años. Más tarde hay un libro que es una maravilla, que es El diario del gentilhombre de París. Ese libro es posterior, pero la forma de hablar me interesó mucho para orientarme, para entender. Leí muchos casos de pleitos de tierras, lecturas de testamentos, gente que se la llevaban y la encerraban, como al ladronzuelo ese que sale ahí, que se llama Nicolás, que bueno, se vuelve enterradores, asciende en el mundo gracias a la peste. Me informé también, una fuente deliciosa, aunque también terrible, fue la poesía de François Villon, que aunque es de después, es una fuente muy rica acerca de los modos y costumbres de los franceses de esas épocas. No es de la peste. Hay un cronista que vive durante la peste, que es Froissart. Hay un cronista que vive durante la peste,
que es árabe y recorre el Islam, que es Ibn Batuta. Entonces los leía a todos ellos, pero todo era placer, todo era felicidad, menos cuando empiezan a contar las cosas terribles de la peste o de la guerra, que entonces termina uno llorando, literalmente llorando, porque fue terrible. Entonces, se te parte el corazón. A mí se me parte el corazón. Leí, por ejemplo, muchas cosas de la vida universitaria, pleitos entre el preboste y los estudiantes y las declaraciones de cada lado y de por qué se peleaban y no sé qué, de solicitudes de los estudiantes para que quiten a los carniceros de la Place Maubert porque no pueden trabajar, porque está todo hecho un cochinero y los animales están quejándose, por supuesto, pobres, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso me sirvió mucho. Leí novela también, ubicada en el siglo XIV, aunque parece que dejé las mejores, una serie que es Los Reyes Malditos, no la leí. Y creo que el segundo o el tercer libro ocurren durante la peste y no la leí. Eso me dio un poquito de miedo, que si la novela era tan buena como me decían, me fuera yo a espantar mucho y me detuviera. Entonces, mejor me fui lo más que pude a las fuentes directas, este, como te digo, pues yo leí sobre todo muchos historiadores y a Jacques de Vitry, sermones, historias, canciones y a Froissart. No, pues se nota, ¿eh? Se nota porque la documentación está, o sea, bueno, aquí, y lo mejor del asunto es que no se ve artificial o puesta ahí a la fuerza, ¿no? Se ve que todos estos datos que tienes aquí son muy precisos, pues, pero están a favor de la ficción, del contar una historia. Mm. Y eso pues tampoco es fácil de lograr, ¿no? Está preguntando Laura López de Lara que si hay una versión de que la peste la llevaron los mongoles a Europa, que sí es Sí, cierto. sí, es cierto. La versión más conocida es que los mongoles arrojaron cadáveres de apestados encima de la triple muralla de la ciudad de Kazán. Claro. Entonces, y los mongoles, lo que pasa es que la peste vino de más o menos el mismo lugar. Eh, y bueno, aquí sí hubo una cosa de malas cosechas, se mezclaron los roedores urbanos con los roedores del campo. Los mongoles habían comido marmota, se mezclaron las pulgas de las marmotas con las pulgas de la rata de la ciudad. Como la rata de la ciudad tenía una convivencia tan cercana con la gente, hubo gente que se murió de peste y los mongoles, sin saber muy bien qué estaban haciendo, ¿eh? No hay que pensar en guerra biológica, bacteriológica, aunque no los hubiera detenido para nada. No digo que no hay que pensar en eso por razones humanitarias y que los mongoles eran santos. No, lo digo porque no sabían muy bien qué estaban haciendo. Era una táctica de terror. Aventaron los cadáveres con una catapulta adentro de la ciudad y ahí comenzó el relajo. Qué terror, ¿no? Qué cosa. Horrible, Y de horrible. cosas que no se saben, o sea, como dices, no es porque estuvieran como con el arma biológica ahí, ¿no? Sino fue No. una cosa que sucedió y ya. Pat Sánchez Ponti dice que qué ganas de empezar ya a leer El Cuarto Jinete. Ay, gracias. Corran la voz, por favor. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que hay que leerlo y como te dije yo en un inicio, hay muchas cosas que yo te quiero preguntar. Afortunadamente todavía tenemos tiempo y mientras la gente está preguntando, está viendo qué preguntar, yo te quiero seguir preguntando, Verónica. Y ahora sí, te dije desde hace rato cuando comentaste de cómo Jasmina te hizo notar que faltaba una presencia femenina importante en el libro. Pues ahora sí, háblanos un poco de Marie. Ya nos dijiste que leíste acerca de cómo hablaban las mujeres. Yo te hacía notar, tú también lo retomaste, que no todos hablaban igual, que no todos se comportaban igual,
que obviamente las mujeres siempre estaban en desventaja en muchos sentidos y ya comentamos que la madre de Marie fue una de las víctimas de esto. Pero cuéntanos todo esto de la medicina y las mujeres, la relación que había en esta época, en Francia por lo menos, que es donde ocurre la novela. Pues en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo europeo y en el mundo musulmán tampoco había mujeres médicos. Este, pues no, yo no creo, hasta donde yo sé, y si alguien me corrige, se lo agradecería, en todo el mundo medieval no había mujeres educadas en la medicina para ejercer como médico. Y unos años antes de la peste, hubo, hubo una ejecución muy fea. Mataron, quemaron viva a una mujer que se llama Marguerite Porete porque la declararon hereje, pero tenía conocimientos médicos. Y, y la cosa es que el ir moviendo, desplazando a las mujeres de los cuidados, dejándolas completamente afuera, dejó a las herbolarias en el plan de brujas. Y eso tendría una repercusión muy terrible en el Renacimiento, porque las grandes cacerías de brujas fueron renacentistas, no medievales. Pero en una sociedad que buscaba que las mujeres se mantuvieran analfabetas, como la sociedad medieval, que además, en la sociedad medieval hay que recordar que casi nadie sabía leer. Es que esa es otra de las cosas que tenemos que recordar y valorar. Tenemos que valorar los libros, porque ahorita tenemos acceso a los libros, pero los libros siempre han sido un objeto casi sagrado, casi mágico, por razones obvias. Costaba muchísimo trabajo hacer un libro y casi nadie sabía leer en la Edad Media. Y la Edad Media no somos tan distintos, eso es lo una de las cosas que quiere demostrar el libro, es que somos distintos en la tecnología, pero espiritualmente nos parecemos muchísimo. Y eso pues no habla muy bien de nosotros, porque ellos tan siquiera tenían la excusa de no haber visto jamás un microbio, no saber qué era un microscopio, no entender cómo funcionaban muchas de las cosas del mundo natural. La respuesta de la Universidad de París a la pregunta del rey Felipe, que los puso a trabajar 24 horas, fue una respuesta de orden astrológico. Entonces no tomaron ninguna medida, o sea, las medidas hubieran sido, ahora sí voy a decir una expresión contemporánea, para bajar la curva, aplanar la curva, hubieran tenido que bañarse y matar a las pulgas, ¿no? Eso era imposible. Los únicos que aplanaron la curva creo que fueron los Visconti, porque si te enfermabas te emparedaban con todo y quien estuviera de visita y el perico y el caballo y quien fuera, te Qué pasaban horror. la comunión con una especie de bandejita Ajá. y pues mira como pudieras, ¿no? Y algunas ciudades que sí efectivamente se aislaron, la mayor parte de las ciudades grandes medievales estaban amuralladas. Entonces, sí había tal cosa como cerrar la puerta, subir el puente levadizo y decir, nos vemos. Y si te acercas, te echo algo, ¿no? Alguna ciudad se mantuvo sin apestados por eso. Pero es justo decirte el estado de desnutrición en el que salieron las personas después, ¿no? O sea, ninguna de las respuestas era fácil. Ahora, el libro físico, era una cosa importantísima. Y pues nada, habríamos de valorar todos esos conocimientos que tenemos ahorita. Que una mujer leyera era una cuestión muy rara. Leían las mujeres de la nobleza, hubo poetas muy buenas, hubo una escritora formidable, Cristina de Pizan, este, está María de Francia, pero casi, Cristina de Pizan escribía para vivir, pero casi todas ellas escribían con una especie de gesto hermoso, cortesano, ¿no? Y escribían algunas monjas, pero las mujeres no escribían y las mujeres que leían eran sospechosas de cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es María? María es hija de una analfabeta que sabía
ella dice, Mari, dice, yo me guardo de ver un libro. Yo nunca he visto un libro ni lo quiero ver porque me va a meter en problemas. Porque a la madre le cosieron la seña de los malvados y la encaman en la plaza, ¿no? Porque ese era el castigo. Porque ahorita todavía en el mundo musulmán hay muchísimas mujeres que no saben leer. Porque algo pasó en la historia del Islam que como que se detuvo el Islam en su crecimiento, digamos. Y mantiene, por ejemplo, en lugares muy particulares, con condiciones, con una fisonomía muy determinada como Afganistán, más del 70% de las mujeres es analfabeta, ¿no? Eso es una tragedia, una tragedia. Muchas mujeres en África no saben leer y esto mantiene inerme a la persona. Tener a la mano el teléfono, que lo puede hacer una gente que no sepa leer, y no escribir, pero usar el teléfono, no es lo mismo que estar informado. La informarse ahorita es tan difícil como en la Edad Media en un sentido. Hay que como quitar muchísima paja para llegar al grano. En la Edad Media el grano estaba ahí, pero había que atravesar un foso lleno de espinas y señores echándote aceite caliente desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, la información está ahí y es nuestra responsabilidad como adultos que viven en un país donde se puede acceder a la información, acceder a ella. Pero se tiene que hacer un esfuerzo, como de sensatez, que es algo tan raro. La sensatez es algo tan precioso, tan raro, tan maravilloso y de veras tan escaso, ¿no? Y hay que buscarla, hay que buscar una porción de sensatez. La historia humana está llena de insensateces. Eso es increíble. En eso sí es de, no, lo estás leyendo y no lo puedes creer. Dices, no, 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 ya pasó, sí, ya pasó, pero no lo puedes creer. Sí. Entonces, este apartar a las mujeres del saber es una de esas cosas. No, totalmente. Hay otro comentario aquí. Laura López de Lara dice que los monasterios fueron los guardianes que preservaron los libros y que los monjes eran de los pocos que sabían leer. Pues sí, ¿no? Los monjes Sí, claro que hombres. sí. Ujú. Y copiaban lo que no les gustaba. Y a ellos se debe que hayan encontrado a Lucrecio a principios del Renacimiento. Hay un libro muy importante que se llama El Giro, de Stephen Greenblatt, que tiene la tesis de que si no fuera por los monjecitos de Fulda, no se hubiera abierto el Renacimiento como se abrió. Encontraron a Lucrecio en el monasterio de Fulda. Los monjecitos copiaban, copiaba así a los griegos y escribía en el margen. Era un lujurioso pecador, alma inmunda y todo, pero ahí estaba copiándolo para que quien seguía dijera bien, mal, no, mano, sí, a mí sí me cae bien, lo que fuera, ¿no? Y sí, los libros estaban apartados y existía el índice y todo, pero los monjes los copiaban. Ya luego le vinieron las quemazones de libros en el Renacimiento. Cada vez que vean un libro quemarse, salgan corriendo, porque después viene la gente. Eso sí. Sí, como ahorita están quemando los de Harry Potter, perdón No, por no, el no, no, a mí me paréntesis, duele pero horrible que quemen los de Harry Potter, son preciosos. claro, Una ¿no? Bueno, idiotez. y si leemos El infinito en un junco de Irene Vallejo, Sí, podemos encontrar muchos episodios de estos, ¿no? De cómo se sabe que la cultura, que los libros son peligrosos, ¿no? sí, sí. Los nazis quemaron muchísimos libros. Y Mao hizo unas hogueras de libros que no se puede creer. Y bueno, Sí, los rusos, cuando era la Unión Soviética, pues tenían un sistema que me hace que yo admire a los rusos muchísimo, que era el samizdat, que la gente copiaba el libro prohibido con mimeógrafo o con papel carbón y lo iba rolando. Hasta había un chiste del samizdat que me contó mi marido que creció en una familia comunista, de un señor que está copiando la guerra de la paz como loco, y la esposa le dice, pero ¿por qué lo estás copiando si Tolstoy está permitido? Dice, para que lo lean nuestros hijos, porque los chicos veían que un libro estaba prohibido y lo buscaban para leer.
¿no? Claro, ahí está la curiosidad, ¿no? Del Sí, libro. Verónica, el tema también de cómo construir, y perdón que insista con esto porque a mí me maravilló, cómo construir esta historia que digamos, sí, sí podemos reconocer estos pasos, ¿no? Del clímax, del inicio del clímax, etcétera, y del desenlace. Pero a mí se me sigue haciendo muy difícil el tema de construirlo a partir de las voces separadas que uno puede empezar a leer El Cuarto Jinete y de repente llevas 2 capítulos y dices, a ver, pero este personaje, ¿qué tenía que ver con este, no? Ya hasta que llegas al capítulo 3, creo que es cuando aparece por primera vez Pedro, que no se sí. llama Pedro, se llama en su nombre árabe, tú empiezas como, ok, y a hilar, ¿no? Pero no sé, ¿quiénes son tus influencias? Tal vez el cine o dentro de la misma literatura. ¿Quiénes fueron tus influencias para ir construyendo esta narrativa de esta forma? La forma viene directamente de Marcel Schwab, que es uno de mis escritores favoritos. Directamente, este libro es un homenaje a la Cruzada de los Niños, es un homenaje de mucho amor a la Cruzada de los Niños, y al mencionar la Cruzada de los Niños quisiera yo decir que la Cruzada de los Niños, por quien fue mejor leída y donde está mejor citada, es en el terrible libro Huesos en el Desierto de Sergio González Rodríguez. Sergio, sí. Sí, que habla de los huesecillos que están, de los inocentes que están en la arena, ¿no? Y La Cruzada de los Niños es un libro a varias voces que cuenta una locura medieval como pocas, que es que un día los niños de Francia y de Alemania decidieron que iban a rescatar el sepulcro de Cristo y se salieron de sus casas y se fueron a Jerusalén a rescatar el sepulcro de Cristo con un predicador hasta adelante y ellos fueron detrás y se salieron miles y miles de niños de sus casas y formaron un enorme ejército de niños sin armas, sin comida, sin nada, que se fueron a Jerusalén con el beneplácito de sus papás y de sus comunidades a rescatar el Santo Sepulcro que no necesitaban que fuera rescatado. Y Marcel lo cuenta, perdón, lo cuenta porque los niños no llegaron, por supuesto. Y las garras que se cerraron sobre los cuerpos inocentes de los niños fueron ante todo europeas. Los niños fueron vendidos, se traficó con ellos, fueron asesinados y luego los árabes los compraron como esclavos. Es una historia durísima, es una historia terrible, pero aparte es una historia llena de inocencia y de amor por Dios. O sea, es que la Edad Media es una época muy extraña. Quiero decir con esto que nos resulta en nuestro cinismo, que, hijo del siglo XX, y que yo no hablo mal de nuestro cinismo, yo no, que a mí me parece terrible que niños hayan hecho eso, aunque hay y tú lo recordarás, durante Obama muchos niños se salieron de sus casas en El Salvador y en Honduras y atravesaron México sin padres para ir a buscar a sus padres del otro lado. Y es así, no es otra cruzada de los niños, pero con otro río que cruzar y para otra cosa, yo me como mis zapatos. Y debimos de Totalmente. haber prestado otro tipo de atención a aquello, otro tipo de, se les debió de haber acogido y se les debió de haber dado lo posible. Yo por eso te digo, yo a lo mejor soy como una niña o como una persona de 18 años, pero yo digo, oigan, ¿no hay algo un poco mal en que se gaste tanto dinero en campañas políticas para diputados, por ejemplo, que se duermen en la curul y vayan niños hondureños atravesando por Chiapas para encontrar a sus papás y no haya recursos para ayudarlos? Totalmente. Oye, qué O cosa. soy una marciana, porque a veces sí siento que tengo o sea, ¿sí me entiendes? A veces digo, chin, y cuando lees mucha historia, porque yo tengo que aclarar que yo no terminé la carrera y siempre me he arrepentido horrible, 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 y fue una tontería no haber terminado la carrera. Pero leo mucha historia, porque pues estudié historia en la UNAM. Y sigo leyendo y leyendo y leyendo.
Y te digo, ¿a poco de veras hicieron eso? Y de veras no prestaron atención, y de veras, y de veras, y de veras, y se van acumulando los errores. Híjole, no aprendemos, caray. Espero no estar sonando muy alarmista hoy. No, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Cuando uno lee El Cuarto Jinete y encuentra tantas coincidencias con lo que estamos viviendo ahora, y no me refiero a lo obvio de la peste y la pandemia, sino a la necedad de la gente, al no entender los mensajes, digamos, de lo que somos responsables también cada uno de nosotros. Sí. Creo que el tema de cómo hemos maltratado al medio ambiente, a la naturaleza, de cómo no sabemos, no somos capaces de convivir con todos los organismos, las especies con las que nos toca compartir la tierra, pues creo que esto va a seguir pasando desafortunadamente, ¿no? Y si viene otra viral así muy grande, pues no sé qué vayamos a hacer. Yo tengo una esperanza, Irma. A lo mejor es una cosa pueril. En la Edad Media el centro era Dios, ¿no? Después de la peste, el centro fue Dios. Eso se ve el centro fue el hombre. Se ve en lo de Vitruvio, en ese dibujo fantástico de Da Vinci. ¿Qué está en el centro del universo? Está el hombre. El hombre, Se sí, volvió antropocéntrico el pensamiento, ¿no? total. Ahora, con esta pandemia y con el calentamiento global, sería un buen momento para quitar a Dios y al hombre y poner al mundo entero con los animales, las plantas, los niños, las mujeres, las gentes de diferente orientación sexual y todas las minorías. Ya, por favor, o sea, la idea de que podemos sobrevivir separados es una tontería. Sí, ya tenemos que hacerlo, ya, en este instante. Y ya se nos acabó el tiempo, Ay, querida Verónica. sí, La verdad es que se me fue rapidísima a mí esta también. hora. Gran novela, El Cuarto Jinete. Yo les voy a decir a todos los que nos están viendo o los que vean después este video, que vayan, que la consigan y que la lean y que la lean con todos sus sentidos porque nos deja muchísimas enseñanzas. Verónica, gracias por estar aquí. Muchas Gracias gracias. a ti, muchísimas gracias por haberme invitado, gracias a Cazul. Yo siempre que me dicen cualquier cosa de la UNAM, yo voy corriendo. Gracias por invitarme y por platicar conmigo. Pues yo te agradezco a ti, agradezco a todos los que nos vieron y agradezco muy especialmente a Rosa Beltrán por todos estos meses que me acogió en Cazul, a Eloísa Vega, a Brenda también, a Brenda González, a toda la gente maravillosa que trabaja en Cazul y que hace posible pues esta difusión de la cultura y del libro. Muchas gracias a todos, nos vemos algún día, muchas gracias. Gracias, Verónica. Hasta luego. Chao. Bye.